Muy buenas una vez más, queridos amigos de Radio Beat World. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa El Despertar, en el subcapítulo número 13, en el que denominamos El cuerpo humano, máquina perfecta. Dicho esto, nos planteamos tres preguntas. La primera de ellas, si es el cuerpo humano una máquina perfecta. Como segunda pregunta, si es acaso una máquina. Y la tercera de ellas, ¿qué es lo que se nos oculta de él mismo? A la primera pregunta decimos que no consideramos que sea tal máquina perfecta. Se hacen muchos programas, se ha escrito mucho sobre este tema y ha habido valoraciones a este nivel de decir que, o sea, llegar a considerar que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Quizás sea un gran logro para la ciencia ajena, dada su complejidad. Pero a nosotros no nos lo parece algo que sea tan perfecto. Porque si así fuese, como tal máquina perfecta, podíamos ser imperecederos físicamente. Ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Pero como tal, nuestra existencia física, o sea, cada uno de nuestros nacimientos que se llevan a cabo, pues sería una duración que no sería fácilmente estimable. Y como esta máquina perfecta e imperecedera, en que en ningún caso le afectaría el paso del tiempo, desde luego, el ambiente en que vivimos, bastante peligroso y hostil, ni siquiera nuestras vivencias personales. A lo mejor esto es mucho imaginar, pero claro, estamos hablando de algo que es perfecto. Otra cosa sería cómo se podría calibrar la perfección. Pero haciéndonos una pequeña idea, vamos a decir que como máquina, esta sería prácticamente indestructible. Tendría una capacidad de incluso de evolucionar, ¿no? Como máquina. Y además estaría muy bien dotada para no enfermar, por ejemplo, para que no se degenerase, como se degeneran nuestros cuerpos físicamente, privados los mismos, como tal, de la capacidad de regeneración de nuestras células. Por lo tanto, no envejeceríamos. Tampoco tendríamos como máquina perfecta necesidades biológicas, a lo mejor ningún tipo de mantenimiento, ya sea alimentario, por ejemplo, ¿no? No tendríamos sentimientos de dolor, por ejemplo. Como he dicho antes, ni hambre ni sed. Y otras muchas cosas que se nos ocurrirían y que podrían certificar que este cuerpo no es una máquina perfecta, como tal está configurado. Como todos sabemos, incluso las máquinas tienen caducidad. No lo son. Ni siquiera otro tipo de máquinas tienen ese sello de ser perfectas. Hay que mantenerlas, sufren desgaste, averías y se pasan de moda también. Es decir, como tal, solo serían máquinas. Y ese concepto de máquina, de algo artificial, fabricado, sin vida propia, creemos que no encaja con un ser humano en su plano físico.
dentro de su cuerpo físico. ¿Para quién seríamos perfectos en ese caso? Teniendo en cuenta que se nos fabricó o se nos creó para vivir en este mundo físico y serles útiles a otros, como esclavos que somos. Y si no, por ejemplo, ¿por qué se buscan científicamente formas de modificar nuestros cuerpos? A través de operaciones quirúrgicas, nanotecnologías, robotizaciones e incluso se están fabricando otro tipo de híbridos más complejos, con más capacidades, que aparentemente son como nosotros, pero son otra cosa. Saco la conclusión de que formamos parte de una granja, como les he dicho ya en otros programas, que a su tiempo es un laboratorio, una cárcel. Porque hemos sido fabricados genéticamente a nivel físico. Quiero dejar bien claro esto. A través de estos cuerpos, estos avatares que portamos. Más bien por pura explotación. Para todo tipo de situaciones como las que se dan habitualmente. Y aquí también les venimos contando. Ustedes mismos lo pueden ver y juzgar. No porque se lo digamos aquí, sino por lo que pasa habitualmente. Y sin embargo, a nosotros, ¿quién nos ha preguntado y pedido nuestra opinión para ser tratados de esta manera? Pues más bien nadie. Y si así ha sido, nunca se nos ha contado la verdadera historia. O aquí realmente no somos nadie. Con decir que fuimos hechos a imagen y semejanza del gran espabilado de turno, autoproclamado amo y Dios de nuestra existencia física, todo el mundo a callar. Pero decimos que nuestro real creador, una vez más, nada tiene que ver con el autoproclamado fabricante de escafandras físicas para esclavizarnos. Y aquí seguimos, sin concienciarnos y tirando del carro para ellos, siendo parte de un feudo que muchos de nosotros ni siquiera lo sospechamos. Seguimos creyendo que somos libres, que podemos hacer lo que nos da la gana, que somos únicos en tantísima inmensidad de universos. En cuanto a si somos una máquina, a la segunda pregunta que planteamos al principio, habrá muchas opiniones al respecto. Algunos creerán ser máquinas, por esto que hacen o aquello, por aquellos logros alcanzados en sus vidas. Pero no se equivoquen. La chispa de vida capturada en estos cuerpos nada tiene que ver con ningún tipo de maquinaria. Ni fue creada para ser esclava de nadie. Estoy hablando en el plano espiritual, no físico. Llega el momento de ser conscientes de la clase de ser vivo que somos en realidad. Que no estamos sujetos a ningún concepto artificial como las máquinas. Y en consciencia separar de una vez por todas lo natural de lo artificial. Es decir, definir claramente lo que somos realmente de lo que no somos. Que es como decir cuál es nuestro verdadero origen, que no es el que nos están contando.
ni nos han contado, ni desde que dicen que el mundo es mundo. En esto estamos muy perdidos, con todas estas distracciones. Algo que nos puede dar a entender la importancia de saber nuestra verdadera historia y el propósito de esta serie de capítulos llamada El despertar. Es este, y no tengan ninguna duda. No queremos decir que tengamos la llave del conocimiento absoluto. Solo exponemos nuestra escasa experiencia para compartirla. Hay también otras muchas personas que aportan su esfuerzo en esta aventura y lo han aportado previamente o históricamente, y que nos pueden ayudar a entender compartiendo. Y eso es lo que aquí hacemos también. No imponemos, solo compartimos. No estamos en la tesitura de tener la razón absoluta. Esa llave de nuestra realidad existencial está en todos nosotros. Es así de simple. La llevamos en nosotros mismos. Y aunque no lo parezca, tenemos una memoria remota que porta ese conocimiento. Solo es cuestión, en este caso, o en todos los nuestros, pues de toda nuestra gente, de encontrar en nosotros mismos esa historia. He dicho repetidas veces que no descendemos del mono, ni de humanoides como los neandertales, Homo erectus o cromañones. Curiosamente, la ciencia oficial nos habla de la existencia de estos homínidos y otros tantos. Y en esa confusa cronología histórica hablan de tiempos primitivos, en un conteo de años que es muy difícil de, ¿cómo decirlo?, identificar. Épocas prehistóricas que coinciden con los atlantes, con los lemurianos, esas civilizaciones mucho más avanzadas de lo que aquí cuentan y que han sido ocultadas en esa historia que nos quieren contar como historia humana, pero que hace muchísimo tiempo, eones, que empezó, y no solo aquí en este mundo. Y si averiguan sobre ellas, se van a llevar muchas sorpresas, a pesar de la confusión creada al respecto. Pero hay muchos objetos encontrados que están fuera del tiempo oficial, lo que llaman en inglés OPARTS, que significa objetos fuera de tiempo. Y es que cada vez se van encontrando más. Generan nuevas preguntas e intrigas, pero eso es innegable. Más allá de todo esto, la película ya había empezado, como digo. Nuestra historia es mucho más profunda y atemporal, y vuelvo a decir que fuera de este holograma y hábitats similares no existe el tiempo-espacio. Se trata del presente continuo. No se emplean años luz en viajar de un mundo a otro, o a los diferentes universos de este cosmos de luz. No se piensa en años. No hay vejez, ni deterioro, ni límites en comunicación, ni distancias inalcanzables.
Y tampoco existe el futuro o el pasado, solo el presente continuo. Luego, ¿qué nos supone estar ensamblados como seres originales, energéticos, humanos, en estos cuerpos físicos tan llenos de limitaciones, manipulables y perecederos, causados estos por una configuración genética ajena, que está privada, entre otras cosas, de la capacidad de regeneración celular, por lo cual envejecemos y nos consumimos. Que a ese ADN que llaman basura no es tal cosa, sino más bien se encuentra desactivado. Luego, nuestras verdaderas capacidades están mutiladas e están inactivas. Con ese propósito de seguir siendo esclavos, de seguir siendo parte de una pertenencia ajena, de la que decía antes que a nadie nos ha preguntado a nosotros si queremos ser eso. Formando parte de un sistema de vida que ya lo he dicho más veces, ni nos corresponde, ni es legítimo. De lo contrario, no estaríamos aquí como estamos, borrados de memoria, padeciendo karma, encarnando y desencarnando con esa memoria borrada en este mundo físico u otros parecidos ya comentados en anterioridad, muy mermados de nuestra verdadera potencialidad y cualidades y conocimientos, que están muy por encima de lo que aquí se puede ver, y que por supuesto, y siendo conscientes de lo que se nos ha venido encima, siendo críticos con la situación y responsables, prácticamente no podríamos ser de ninguna manera controlados, ni inducidos a hacer cosas con un dudoso propósito ajeno, y que en ningún caso podrían manejarnos, porque si nosotros estuviéramos en plenitud, nuestra propia vibración no es soportada por seres tan densos, regresivos y oscuros. Ni siquiera nos se podrían acercar, no tendrían ningún acceso a nosotros y a nuestros propios mundos. Más bien desaparecían ellos y toda su tecnología de nuestro hábitat y de nuestros mundos. Y que dicho sea de paso, para nada nos hacen falta, no los necesitamos, no tenemos que adorarles como ha pasado, no tenemos que dejarnos impresionar por sus maquinarias, sus naves, sus muchas tecnologías que nos ocultan y que, como hemos dicho ya, solo nos aportan las que a ellos les conviene para seguir manejándonos. Luego nosotros somos los que debemos despertar de este mal sueño, dejando de vivir vidas programadas y repetidas, vidas que ni siquiera llegamos a ser conscientes de ellas, a relacionar, a mantenernos aislados de nuestro presente continuo, de nuestra existencia imperecedera,
que nos sigue esperando con los brazos abiertos y que dista esta vida mucho de ella, con todos estos factores tan negativos y difíciles de soportar. No, no somos libres, ni siquiera en esto. El plan es muy sutil. Se trata de una gran parasitación que está presente constantemente en nuestras vidas, de la cual decimos que se puede salir. De esa tercera pregunta, ¿qué es lo que se nos oculta del mismo? Por ejemplo, podríamos decir que cuando se habla de la evolución, de un salto de Neandertal, Cromañón o el Homo sapiens este actual, hay diferencias en los genes que aparecen allí, como sin más, y que no denotan ningún tipo de evolución. Cuando se evoluciona, se pasa de un estado a otro, o a otro mejor, o peor incluso, pero con una secuencia, en este caso sería genética. Entonces, ¿cómo es posible que se odie tan importante hecho? Que de un homínido a otro haya una serie de genes que antes no estaban. Algo se tuvo que hacer para llegar a insertar esos nuevos genes. Esas cosas no suceden solas ni por sí mismas. Así como la vida, origen, no surge porque sí. No es porque yo lo digo, ni porque pasaba por aquí de casualidad. Todo tiene un porqué y esto no escapa de eso. Como seres humanos plenos, merecemos ser libres, merecemos tener una vida como lo ha sido y como debe volver a ser, infinita, soberana, libre de verdad. En el presente continuo, donde se tiene todo al alcance, donde cada individuo es capaz de decidir por sí mismo y al mismo tiempo convivir con todos sus pares, convivir en armonía, aun teniendo su propia personalidad, vamos a decir. Y no hay limitaciones de espacio, ni escasez de recursos, ni nada que se le parezca. El problema que tenemos aquí es que todo, o casi todo, lo vemos bajo el prisma de este tipo de existencia. Y a riesgo de equivocarnos, podemos decir que con una mente más abierta y sobre todo más despierta, cosa que no está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, sin elitismos ni intelectualidades, podemos llegar a alcanzar ese otro tipo de existencia. Esa existencia donde la vida es un verdadero propósito. Es continua. Y sí, hay que hacer cosas, pero el desarrollo es otro. Usted se imagina como ser individual, formando parte de un colectivo que no le oculta nada, que todo, casi todo lo tiene a su alcance. Puede crear porque somos creadores,
sobre todo a través de nuestro pensamiento y de nuestra conciencia. Puede crear cualquier situación, puede ir donde quiera, puede hablar con quien quiera. Y sobre todo no tener una espada encima del cuello amenazándole constantemente. Y todo tipo de, digamos, acciones ajenas y absurdas que aquí se dan, que atentan contra la vida de uno y la de todos en general. Es decir, viviendo siempre bajo amenaza. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de libertad? ¿Qué clase de autonomía? No solo para el individuo, sino para toda una civilización soberana como la nuestra, con pleno derecho a existir, tanto como cualquiera de las otras. Hasta el punto de que no parecemos nadie, o que no somos nada. Basta con decir que lo que somos es seres legítimos, con vida legítima. Y hemos de hacer valer eso como tal. Bueno, señores, a continuación les voy a poner la canción del disco de El Despertar, Balada para Pilar, que nos cuenta José Manuel Venero, ha dedicado a su mujer, a su esposa, y que es esta canción la más compleja de todas ellas, la que más argumento tiene, musicalmente hablando, para él. Espero que la disfruten.
Bien amigos, una vez más deseamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros, que hayan disfrutado de este tema musical también, emplazándoles al próximo programa. Hasta pronto.